Mis padres se volvieron locos cuando compré una casa para mí y no para mi hermana. Siempre supe que en mi familia había algo podrido. Pero uno nunca quiere aceptarlo. Creces creyendo que el amor de los padres es incondicional, que la sangre pesa más que cualquier cosa. Hasta que un día te abren los ojos, y es demasiado tarde para volver a ser el mismo. Mi hermana se llama Clara. 3 años menor que yo, siempre fue la niña de los ojos de mis padres. La dulce, la perfecta, la que nunca rompía un plato. Y yo, bueno, yo era simplemente el hijo mayor, el que debía dar el ejemplo, el que aguanta más, el que siempre tenía que ceder. No sé en qué momento se instauró esa dinámica, pero cuando quise darme cuenta, ya llevaba años metido en ella. Desde chicos era evidente. Si Clara rompía algo, era un accidente. Si yo cometía un error, era porque no me esforzaba lo suficiente. Si ella sacaba un 8 en la escuela, se celebraba como si hubiera ganado el Nobel. Si yo sacaba un 10, era lo mínimo que se esperaba. Lo peor es que uno crece creyendo que eso es normal. Cuando cumplí 16 años, empecé a trabajar medio tiempo en una librería. Mis padres decían que era para que aprendiera el valor del dinero. Clara, en cambio, seguía recibiendo todo: ropa de marca, celular nuevo cada año, cursos de baile, viajes escolares. Si alguna vez preguntaba por qué yo tenía que pagar mis cosas y ella no, la respuesta era siempre la misma: ella es más chica, déjala disfrutar. Esa frase me la tatuaron en el cerebro. Pasaron los años. Me esforcé en la universidad mientras trabajaba en bares por la noche. Me gradué con honores, sin que mis padres aportaran un centavo. Cuando conseguí mi primer empleo serio, seguía viviendo en un apartamento diminuto, compartiendo gastos con otros 2 compañeros. Clara, en cambio, se había tomado un año sabático para viajar por Europa con el dinero que nuestros padres le dieron como regalo de graduación. Yo no dije nada. Ya estaba acostumbrado. Pero todo cambió cuando entré en el mundo de la tecnología. Después de 2 años de trabajo duro, me surgió la oportunidad de un ascenso en una startup. Mi salario se triplicó. Por primera vez en mi vida tenía un ahorro decente. Y empecé a soñar con algo que siempre había deseado: tener mi propia casa. Durante meses busqué el lugar ideal. Un pequeño loft en el centro de la ciudad, con vista al parque, perfecto para un soltero como yo. Cuando finalmente firmé la compra, sentí que estaba tocando el cielo. Cometí el error de contárselo a mis padres. Al principio, fingieron alegría. «Qué bien, hijo, te lo mereces». Pero bastó con que Clara se enterara para que todo se torciera. No habían pasado ni 24 horas desde que firmé los papeles cuando recibí el primer mensaje de mi madre. «Hijo, necesitamos hablar. Es importante». Fui a su casa ese fin de semana. Me recibió con una expresión seria, como si hubiera cometido un crimen. Clara estaba sentada en el sofá, mirando su celular, fingiendo desinterés. Mi padre empezó sin rodeos. «Sabes que tu hermana ha tenido un año difícil, el alquiler donde vive es carísimo, no le está yendo bien con su trabajo freelance. Habíamos pensado que, ya que tú tienes estabilidad, podrías comprarle una casa a ella también, o al menos incluirla en la tuya». Me quedé helado. Era surrealista. Acababa de comprar mi primer hogar con el sudor de mi frente, ¿y ya pretendían que sacrificara ese logro por Clara? Mi madre se sumó. «Sería temporal, hasta que se recupere. No es justo que tú tengas un lugar propio y tu hermana esté luchando tanto». Lo peor no fue la petición en sí. Lo peor fue la naturalidad con la que lo dijeron. Como si fuera obvio que debía hacerlo. Como si no tuviera derecho a disfrutar de lo que había conseguido. Me levanté, les dije que necesitaba pensarlo, y me fui. Esa noche no pude dormir. 1000 recuerdos me venían a la cabeza. Todas las veces que me dejaron de lado por Clara, todos los sacrificios que hice mientras ella era la niña consentida. Y ahora que por fin había logrado algo, ¿también tenía que cederlo? Al día siguiente les envié un mensaje claro: «La casa es mía. No pienso compartirla ni comprar otra. Clara es adulta, puede resolver su vida». No pasó ni una hora y empezó la tormenta. Primero fueron los mensajes pasivo-agresivos de mi madre. «Nunca pensé que fueras tan egoísta. La familia es lo primero, después de todo lo que hicimos por ti». Luego las llamadas de mi padre, cargadas de reproches. «No es solo una casa, es ayudar a tu hermana,
¿No te da vergüenza? Y finalmente, Clara. Esa misma noche me envió un audio que todavía conservo. Eres un miserable. Siempre supe que te creías mejor que yo. Pues bien, quédate con tu estúpida casa. Espero que la disfrutes, solo. Ahí supe que había cruzado un punto de no retorno. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre incluso llamó a varios familiares para ponerlos de su lado. Tías, primos, todos opinando sin conocer la historia completa. Algunos me enviaban mensajes preocupados. Otros directamente me insultaban por dejar a mi hermana en la calle. Y para colmo, Clara se desató en redes sociales. Publicó indirectas, historias llenas de drama, haciéndose la víctima. Hasta abrió un perfil en una plataforma de crowdfunding pidiendo dinero porque su hermano la había traicionado. Era grotesco. Yo, mientras tanto, me refugiaba en mi nueva casa, que parecía más una trinchera que un hogar. Instalé cámaras de seguridad. Cambié las cerraduras. No sabía hasta dónde podían llegar. El golpe final vino una semana después. Recibí una carta de un abogado, contratada por mis propios padres. En ella me exigían que transfiriera la propiedad de mi casa a nombre conjunto con Clara, bajo el argumento de que había sido comprada con el espíritu de beneficiar a la familia. Era tan absurdo que no sabía si reír o llorar. Llamé a un abogado amigo. Apenas leyó el documento, me dijo: esto es puro chantaje emocional. Legalmente no pueden obligarte a nada, pero prepárate para más presión. Y así fue. Durante 2 meses viví bajo un acoso constante. Llamadas, mensajes, visitas no deseadas. Clara incluso se presentó un día en mi puerta, con maletas, pretendiendo mudarse a la fuerza. Tuve que llamar a la policía. Ese fue el punto de quiebre. Decidí cortar contacto. Bloqueé a mis padres y a Clara en el celular. Cambié de número. Solo un par de amigos de confianza sabían mi nueva dirección completa. Por primera vez en mi vida me sentí libre. Hoy escribo esto sentado en el balcón de mi casa. Una casa que me gané a pulso. La relación con mi familia, bueno, es casi inexistente. A veces me preguntan si me arrepiento. Y la verdad es que no. A veces hay que elegir entre la paz familiar falsa y la paz mental real. Pasaron varias semanas de ese corte total. Al principio no fue fácil. Después de todo, aunque mi familia fuera tóxica, seguían siendo los únicos lazos que había tenido toda mi vida. Me sorprendía a mí mismo mirando el teléfono, esperando alguna llamada, algún mensaje, como si parte de mí todavía creyera que podían disculparse. Pero no llegó nada. Lo que sí llegó fueron los comentarios venenosos en redes. Algunos familiares lejanos seguían difundiendo la versión de Clara, que yo la había dejado en la calle, que era un ingrato, que me había vuelto arrogante con el dinero. Incluso hubo un primo que me escribió: al final el dinero te cambió. Antes eras humilde. Ahora mírate, solo te importa tu casa. La ironía era que si hubiera comprado una casa para Clara, seguramente me habrían llamado el mejor hermano del mundo. Pero como me atreví a pensar en mí mismo, era un monstruo. Aún así, aprendí rápido. Bloqueé a todo aquel que quisiera envenenarme. Empecé a enfocarme en mi trabajo, en mis amigos de verdad, en mis proyectos. La casa, que al principio me parecía vacía y fría, empezó a sentirse como un refugio. Aprendí a disfrutar del silencio. A cocinar sin prisas. A leer en el sillón bajo la luz del atardecer. Pero claro, las cosas turbias no habían terminado. Un día, al volver del trabajo, encontré en la puerta de mi casa un sobre sin remitente. Dentro había un pendrive. Y una nota anónima que decía: para que sepas con quién lidias. Al principio dudé en abrirlo. ¿Y si era un virus? ¿Una trampa? Pero la curiosidad me ganó. Tomé un viejo portátil, sin conexión a internet, y abrí los archivos. Era un conjunto de capturas de pantalla de un chat entre Clara y una amiga. En ellas, Clara contaba, sin pudor, cómo iba a presionarme hasta que le cediera la casa. Incluso mencionaba que mis padres ya estaban en el plan y que si hacía falta, filtrarían cosas de mi pasado para ensuciarme. Lo que más me dolió fue leer una frase de mi madre en esos mensajes reenviados. Al final, solo es un hijo. Los hijos se educan a base de culpa. Ahí se rompió algo en mí.
No había vuelta atrás. Guardé las pruebas. Consulté de nuevo con mi abogado. Me recomendó prevenir, no atacar. Pero si dejó claro que si intentaban hacerme daño públicamente, yo tenía material para defenderme. Pasaron los meses. Clara empezó a aparecer menos en redes. La historia se desinflaba. La campaña de donaciones que había abierto fue cerrada por falta de fondos y por denuncias de fraude. Algunos de sus amigos se alejaron. Nadie quiere quedar pegado a una historia así. Mis padres, en cambio, seguían en su burbuja. De vez en cuando me llegaba por terceros que en reuniones familiares seguían diciendo que yo era un desagradecido. Que se les había subido el éxito a la cabeza. Que la familia siempre debe estar primero. La paradoja era que jamás se preguntaron por qué había cortado contacto. Para ellos, era más cómodo pensar que el culpable era yo. Un año después de toda la tormenta, me crucé casualmente con Clara en una cafetería. Estaba demacrada. Ya no era la misma chica altiva de siempre. Nos miramos. Pensé que me ignoraría. Pero se acercó. Con una voz temblorosa me dijo: «Solo quería decirte que lamento cómo se dieron las cosas». Yo la escuché en silencio. No supe si era sincera, si buscaba lástima, o si simplemente quería cerrar un círculo. No importaba. Solo le respondí: «Espero que encuentres tu camino. Pero yo ya no vuelvo atrás». Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dije más. Me fui. Hoy, después de todo, no me considero un héroe ni un mártir. Solo soy alguien que decidió romper el ciclo. Porque a veces, cuando la familia te drena, te manipula, te utiliza, no es traición cortar lazos. Es supervivencia. Mi casa es eso, mi espacio, mi paz, mi refugio. Y nadie me la va a quitar. Fin.